Y ahora vamos a pasar a la enseñanza con nuestra hermana Marisol Miranda, la parashá Beshalach, y el tema de esta tarde es la fuerza que abre los mares. Y el texto lo vamos a encontrar en Éxodo, en Shemot 14, 21 al 22, que dice: y extendió Moshe su mano sobre el mar, y Yahué, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y a las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Shalom, amados hermanos, el Eterno les bendiga en esta tarde ya. El Padre es extremadamente bueno y en este tiempo, de ratito vamos a compartir un poco acerca de la parashá de esta semana, la parashá Beshalach. La lectura de la Torá está en Shemot 13:17 al 17:16, la Haftará en Shoftim 4:4 al 5 del 1 al 31, y la Brit Hadashah en Yohanan 6:31 al 40, y Hit Galut, que es Revelaciones del 2 al 17. Como leyó el pastor, este es el texto base, y el tema que vamos a discutir hoy es la fuerza que abre los mares. Primeramente quisiera compartir con ustedes una leyenda, la leyenda de Nashon. Dice esta leyenda que los israelitas entendieron que debían escapar por en medio del mar, pero el mar aún no se había dividido. La leyenda cuenta que Moshe ordenó a los israelitas que se sumergieran en el mar, pero ellos no quisieron hacerlo hasta que Nashon, él era de la tribu de Judá, saltó hacia adelante y se sumergió en el agua. Luchó bajo las olas y casi se ahoga, mientras el agua lo bañaba. Hashem le ordenó a Moisés que levantara su vara y extendiera su mano para que el agua se partiera. Luego Nashon llevó a los israelitas a un lugar seguro al otro lado. Esta es una leyenda que se cuenta y hay otras que cuentan acerca de los méritos de la tribu de Judá y incluso de la tribu de Benjamín. Pero me llamó mucho la atención mención en particular al nombre de esta persona, donde cuando leemos en el relato, la narrativa bíblica nos dice que eh, Moshe les dice al pueblo que entren al agua, porque ese era el camino que había para cruzar, no había otra opción. Y esta persona cuenta la leyenda que se comenzó a entrar al agua hasta que casi se sumerge, y luego entonces el Eterno le dice a Moshe que alce su vara y entonces ocurre el milagro. Quise compartir esta leyenda porque así como Nashon, muchas veces es imperativo lanzarnos en fe para ver el milagro. ¿Cuántas veces, y mientras yo leía esta leyenda, pensaba, cuántas veces quizás te has mojado hasta el ruedo de tu ropa, tal vez hasta las rodillas, quizás te has llegado en tu mar hasta la cintura? Y han habido unas pocas veces, pero las han habido que has sentido que el agua te llega al cuello. Y quizás te pasa del cuello y sientes que te ahoga. Y en esta parasha vamos entonces en esta mañana, en esta tarde ya a ver cómo el Eterno o qué herramienta nos da el Eterno para poder hacer frente a los mares de la vida. Rab Shaul escribió que todas estas cosas fueron escritas para nuestra edificación, así que de alguna manera esto es para nosotros. Esto fue escrito para ti, fue escrito para mí, para las generaciones futuras que iban a leer esto, porque realmente el relato no lo iban a leer ellos mismos, nunca leyeron este relato, ellos contaron este relato. Pero la realidad es que todas estas cosas que ocurrieron, el Eterno
se encargó de que quedaran grabadas para beneficio tuyo y beneficio mío hoy en día. Por eso en esta mañana vamos a ver a descubrir algo de lo que podemos aprender de esta circunstancia para nosotros poder aplicarla en nuestras vidas y ver cómo nosotros podemos manejar nuestros mares, nuestros océanos, los profundos, los menos profundos, los que nos asustan, los que las olas son muy altas. Quizás algunos hemos aprendido a manejar ciertos charquitos, ¿verdad? Por decirlo así, ciertos valles, pero hay otros que son un verdadero reto. Y en esta mañana les voy a pedir que me acompañen en esta enseñanza. Primero vamos entonces a orar, a hacer la bendición por la Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenaste sobre las palabras de la Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Eterno, que en esta mañana tú seas hablando a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Dirígete, Padre, a cada corazón, a cada vida, desde el más pequeño, el más joven hasta el más adulto, para que todos podamos recibir el mensaje de esperanza, el mensaje sanador, el mensaje consolador para nuestras vidas. El mensaje, Padre, que pudiéramos quizás llamar de motivación, pero es un mensaje, Abba, que alimenta nuestra esperanza y nuestra confianza eterna. Que seas tú para cada uno de nosotros, Señor, conforme a nuestras necesidades, Abba, por los méritos de Yeshua. Amén. Vamos entonces a la síntesis de la parashá. El nombre de la parashá es Beshalá y significa cuando dejó ir. Es la porción número 16 y la cuarta del libro de Shemot. Siempre es leída en Shabbat Shirah porque contiene el cántico del mar, entonado por Miriam y su hermano Moshe. Es un poema que exalta a Elohim por los portentos realizados para liberar a la nación. Contiene 5 capítulos y 116 versículos y un mandamiento, Loto Aseh, que está relacionado con el Shabbat. Es, como podemos ver, en la última línea está la primera línea, por decirlo así, la primera frase en hebreo, el versículo es más largo, solamente tomé la primera línea. Beshalá es la segunda palabra de la parashá. Los temas de la parashá. Israel parte de Egipto y es guiado por la columna de humo y de fuego. Los israelitas cruzan el mar de juncos, que es como realmente se conoce el mar de juncos, el Yam Suf. El cántico del mar, las aguas de Mara, Elohim, está la narrativa donde Elohim hace llover maná sobre el campamento de Israel, porque pidieron también maná. Elohim también saca agua de la roca, puesto que también pidieron agua. Y por último, la guerra contra Amalek. Un dato con respecto a esta parashá, que aunque no lo voy a desarrollar, pero sí quería mencionarlo pues, para conocimiento, tiene un esquema donde comienza con una guerra, un evento bélico, ¿verdad? La batalla, la guerra, la persecución de Faraón sobre los israelitas. Y termina también con una guerra, que es con la guerra contra Amalek, y justo en el centro de la narrativa bíblica está la liberación, el cruce del Mar Rojo, haciendo entonces de este evento del cruce del mar como el evento más importante de esta parashá, o al menos en el que se enfoca la parashá. Vamos a ver un poco el contexto histórico y mitológico de lo que está sucediendo. Los egipcios eran expertos en la práctica de la momificación, así como en los encantamientos, los rezos y otros requisitos para sobrevivir en el más allá. Eran estudiosos de todo lo relacionado a la muerte, tanto religiosa como científicamente.
Como la semana pasada, nuestro hermano Alexis nos dio una gran enseñanza con respecto a esto y habló un poco sobre el libro de los muertos y algunas cosas que tenía en mente. Eh, pero él hablaba y mencionaba cómo el corazón para ellos era la parte más importante, siendo expertos en momificación, pues conocían, ¿verdad?, la anatomía del cuerpo humano y determinaron que el corazón era lo más importante y definitivamente es lo más importante. Así que para ellos este aspecto de la muerte les era muy familiar, lo estudiaban, no era que, como decirlo, glorificaban, ellos también creían en un más allá, lo vamos a ver hoy. Pero había mucho de este misterio con respecto a la muerte y todo lo que tiene que ver con eso. La expresión que hace el pueblo de Israel es porque no había sepulcros en Egipto que nos has traído al desierto para morir. Esta expresión, además de sarcástica, denota también el hecho de la popularidad o lo muy conocido que era por todas las personas y ellos que vivían allí, cómo se trataba a la persona luego de morir. Para ellos en aquel momento sentían aquí no hay nada en que nos vamos a poder enterrar, siendo, como les dije, sarcástico, cuando en Egipto lo más que se sobran los sepulcros, los ataúdes, los entierros y todas esas cosas, haciendo referencia a que esto era algo muy importante dentro de la vida, dentro de la sociedad egipcia. También tenemos el aspecto del lenguaje en las escrituras, y este también lo habíamos visto anteriormente, que concuerda con la noción de Egipto como un representante del Seol, usando consistentemente el verbo descender a Egipto y el de ascender fuera de Egipto. El bajar a Egipto implica un descenso espiritual y subir, o sea, salir de Egipto es una elevación espiritual. Es semejante a cuando se utiliza subir a Jerusalén o descender, porque implica esta elevación a lugares de más honra, de más gloria. En cambio, cuando se baja o se desciende a Egipto, trae entonces también la connotación de te estás acercando al lado oscuro, al Seol, a la muerte, a lo que no es puro. Entonces, el lenguaje de las escrituras afirma y confirma este hecho de que lo que va envolviendo el aspecto mitológico y de las creencias en Egipto. Nos dice en Shemot, en Bereshit, perdón, que habló Elohim a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Elohim, el Elohim de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y José pondrá su mano sobre tus ojos. Aunque en texto no lo dice explícitamente, podemos inferir que Jacob estaba preocupado por este nuevo viaje que realizaría para ver a su hijo José. Al analizar la respuesta que le da el Eterno, nunca se ve que Jacob exprese preocupación, pero la respuesta que da y que se registra en la Torá es que él estaba preocupado por descender a Egipto. Y eso llama la atención, el hecho de que aunque sabía que José se encontraba ahí, también estaba de por medio la visión y el propósito, el llamado de su familia a convertirse en un pueblo. Y quizás estaba pensando que podía poner en peligro el desarrollo de ese plan del Eterno si descendía a Egipto. Si vemos esa connotación, descender a Egipto, primero que me estoy moviendo de la tierra donde es la promesa, y segundo, voy a descender, voy a ir a otro lugar que espiritualmente hablando está en un grado inferior. Así que sabiendo Jacob que ese plan tenía temor, pero el Eterno le habla y le dice, no temas, porque yo descenderé contigo, o sea, yo voy a hacer ese viaje y también te haré volver y José pondrá su mano sobre sus ojos, o sea, vas a morir allí, pero
tranquilo, que yo estoy en control de todo lo que está pasando. Esta imagen que tenemos aquí es, como les mencioné hace un momento, se llama Aru, es el campo de juncos. Este era un aspecto de la vida después de la muerte de los egipcios y era considerado como un paraíso celestial. Se encontraba al final de un largo viaje para los fallecidos, recientemente a través de la Duat, que se consideró el destino final de su alma. Me llamó la atención al encontrar esto porque el lugar que se llama Campo de Juncos, como su paraíso, el destino, eh, tiene el nombre del Yamsuf, que es el mar de juncos. Y si vemos en la imagen, esta encontré y me gustó porque ilustra a este hombre que va haciendo ese viaje sobre este cuerpo de agua, asumiendo que es el Nilo. Y ahí al lado izquierdo de la imagen, unos juncos. Así que me pregunté cuando encontré esto, ¿qué pensarían los egipcios al encontrarse y ver que Israel estaba huyendo precisamente a través del mar de Jud? Pensé que será un viaje que van a hacer al inframundo o algo sí era claro. Los juncos para ellos representaban el paraíso, algo que está más allá de la muerte. Por lo tanto, es el encontrarse ahí, lo vamos a ver un poco más adelante también, que para ellos todo esto era como si fuese un presagio, como la muerte los va a alcanzar, esto, nuestros dioses al fin y al cabo van a cobrar venganza, no los dejarán salir, porque todo lo que se está dando alrededor tiene un simbolismo, no solo de muerte, sino de destrucción, de idolatría, de ocultismo. Toda esta dinámica se está dando simultáneamente mientras el pueblo está saliendo de Egipto, va en ruta hacia cruzar el mar, y para los egipcios es lo que quiero que podamos ver ante sus ojos y aún ante los ojos de los hebreos. Lo que tenían a su alrededor es una imagen muy diferente a la que nosotros tenemos ya miles de años después. Para ellos todo tenía un simbolismo, todo tenía que ver con el Dios que gobernaba la noche, el día, el mar, las tinieblas, todo. Así que todo lo que estaba ocurriendo tenía un significado para ellos en cuanto a cómo iba a operar o afectar la dinámica que estaba ocurriendo en ese momento, que era la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y Hashem habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar acamparéis, frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, y el desierto los ha encerrado. Esto es algo que es muy interesante, la manera en que el Eterno cambia las cosas y los devuelve a este punto, que vamos a ver quiénes eran Baal-Zephón en un momento. Lo hace estratégicamente para que Faraón interprete que ellos se perdieron, que están sin rumbo y que no van a poder salir, que el desierto los tragó, que ahora no van a poder regresar, o lo único que pueden hacer es regresar, puesto que Faraón sabía dónde era ese lugar. Era un lugar como una especie de acantilado a ambos lados y tiene una especie de orilla, que era donde iban entonces ellos a cruzar. Así que se encontraban en ese lugar, no había vuelta atrás, a no ser que fuera por donde mismo regresaron, se iban a encontrar con el ejército, pero allí en ese lugar es un lugar estratégico. Vamos a ver quiénes eran o qué significaban estos nombres que menciona la Torá. Baal-Zephón era un epíteto del dios cananeo de la tormenta. Baal, la tormenta, Baal literalmente significa Señor.
Señor, en su papel de Señor del monte Safón. Se le identifica en los textos ugaríticos como Hadad. Debido a la importancia de la ubicación de la montaña, llegó a significar metonímicamente norte en hebreo. Por lo tanto, el nombre que a veces se traduce y más común es mucho del que encontré como el Señor del Norte. Se le equiparaba con el dios griego Zeus en su epíteto Zeus Casios y más tarde como el romano Júpiter Casius. Así que ese lugar donde el Eterno dirigió a Israel era un lugar que religiosamente era muy simbólico para ellos. Esta figura, este dios Baal-Zephón, era nombrado como un dios de la tormenta. También encontré que tenía que ver como el dios de los mares, como el que controlaba el mar, las olas, todo lo marítimo. Los egipcios pensaban que ese ídolo poseía un gran poder, con el que evitaba que se escaparan los esclavos. Ellos le atribuían poderes ocultos, pensando que evitaría que se fueran los esclavos de Egipto sin permiso. Ahora seguros que habían confundido a los israelitas, haciendo que se perdieran en el desierto. Esta cita es de Meam Loez. El faraón pensó entonces que tenía atrapados con la ayuda de los dioses al pueblo de Israel. Y eso es lo que es curioso y a la misma vez como que gracioso. Como les dije hace un momento, Faraón está viendo cómo toda su idiosincrasia de dioses y estrategias todavía está pensando que están obrando a su favor. Todavía está considerando, ok, llegaron aquí, olvídate, eso es como decir, ya son nuestros. Nada más con el testigo, ellos están en este lugar, no hay manera en que ellos puedan salir, así que, y ahí está Baal-Zephón, así que él se va a encargar de ellos, él trabaja para nosotros, olvídate que los egipcios son nuestros. Y es ver cómo el Eterno está operando algo que aún también tenemos que ver, reconocer que aún para los hijos de Jacob estaban entendiendo lo mismo. Para ellos reconocían a Elohim, que estaban en ese momento, durante esas circunstancias, conociendo a través de las señales, a través de las plagas, pero no era algo que ellos estaban acostumbrados a lo que eventualmente sí se forma. Así que ellos estaban muy familiarizados con todos estos dioses, con la manera en que operaban y a la misma vez estaban viendo que así era como funcionaba Egipto. Esa era la manera en que operaba Faraón. Así que no es de extrañarse que sí sintieron miedo, sintieron mucho temor, porque no había una salida, no había una escapatoria y estamos realmente en un lugar que si miro para aquí veo un ídolo y si miro para allá veo otro ídolo y allá está el mar y acá está Faraón y entonces es como sentirse acorralado, esa es la palabra, es como sentirse acorralado y no encuentro hacia dónde salir. Y eso es lo que en esta tarde debemos de ir pensando, sintiendo cómo se fue experimentando el pueblo de Israel en ese sentido y cómo muchas veces nosotros, aunque no estamos literalmente en esa situación, no estamos allí, pero hemos pasado por situaciones que nos sentimos de esa manera. Nos sentimos que incluso no vemos a Elohim por ningún lado y lo que vemos es el acecho de un adversario. Vemos el acecho de alguien que nos está tratando de hacer daño y no hay una manera de salir. Podemos de aquí concluir lo siguiente. Primeramente, tanto para los egipcios como para los hebreos existía una lucha espiritual en operación. Faraón estaba midiendo fuerzas con el Dios de los hebreos, comparando su poder con el de sus propios dioses. Para Faraón nunca dejó de ser una
competencia. Como enseñaba la parasha pasada, Alexis, su corazón estaba tan endurecido, ya no aceptaba nada, que quedó completamente cegado por el orgullo y por el odio tan grande que también sentía contra los israelitas, que estaba en una lucha, ¿sabe? En una competencia, midiendo fuerzas realmente a la larga, quién es el que puede más. Y por último, Faraón mantuvo su actitud desafiante hasta el final, sin importar los resultados. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. No es común ver un líder, en este caso de un imperio, que arriesgue a los mejores hombres. Él se llevó 600, no eran todos, pero se llevó a sus mejores hombres, a sus 600 carros de a caballo y todos los que conducían con él, y los arriesgara en una misión tan peligrosa, al punto de que si los pierdo, los pierdo. Y eso me deja ver cómo el corazón de Faraón, cómo en su mente estaba tan retorcida y tan obstinada que no pensó en nada y no pensó en nadie, sino en el propósito y en la meta que tenía. Y tengamos eso en cuenta porque vamos a ver más adelante cómo esto se traduce en una figura, por ponerlo así, de lo que ocurrirá en el futuro. Vamos a lo que dice en Jeremías, capítulo 23, del 7 al 8. Dice, por tanto, he aquí vienen días, declara Hashem, cuando no dirán más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado, y habitarán en su propio suelo. Zacarías nos dice, los haré volver de la tierra de Egipto y de Asiria los recogeré. Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano hasta que no haya sitio para ellos. Pasarán por el mar de la angustia y él herirá las olas en el mar y se secarán todas las profundidades del Nilo y será abatido el orgullo de Asiria y apartado el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré en Yahweh y en su nombre andarán, declara Hashem. Si vemos estos dos pasajes, solamente tomé dos, pero puede buscar y va a encontrar unos cuantos más, donde hace referencia a lo que pasó en Egipto, pero hablando en un futuro. Si tomamos entonces, pensando, bueno, pues lo que sucedió en Egipto se está tomando como referencia a la narrativa real, la que ocurrió, se está tomando como referencia para hablar entonces y utilizar los mismos nombres como el mar de la angustia, las olas, Egipto, el Nilo, para hablar entonces en un futuro, entonces por un principio que se llama analogía de expresión, tendríamos que inferir, y eso es bien simple, que como se dio en ese momento, en el pasado, de igual manera se dará también en el futuro cuando estas palabras proféticas lleguen a su cumplimiento. Por eso el entender bien cómo fue lo que pasó en Egipto nos va a dar mucha luz de cómo será lo que va a suceder. Entre ellas, como les mencionaba hace un momento, la obstinación de Faraón, el odio y el arriesgarlo todo, su obstinación en cumplir lo que quiere hacer a cuesta de todo, incluso de la vida de su propio ejército, me lleva a mí pensar entonces, ¿qué es lo que nos deparará en el futuro? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eso nos hace pensar entonces en que estas condiciones se volverán a dar. No solamente en la figura de Faraón, también tenemos de otra forma todo esto que les comenté hace un momento acerca del sistema de creencias ocultistas, de dioses falsos,
de cosas que obviamente están muy lejos de Elohim, muy lejos de la Torah, que fue lo que prevaleció en ese momento. La hechicería, los magos, los sacerdotes, los ídolos, la creencia en que estas cosas están operando a mi favor y que me van a ayudar para controlarte y que no te vayas de Egipto y poderte regresar nuevamente como esclavo. Todas estas cosas, amados, son proféticas, son como una ventana profética de lo que podemos esperar entonces en el futuro. ¿Qué nos dice Efesios? Efesios nos dice, revestíos con toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, estad firme. Si cogemos este versículo, se lo podemos aplicar perfectamente a Moisés, a Josué y todos los que estaban allí a la orilla del mar. Realmente, amados, este versículo refleja exactamente la situación espiritualmente hablando que estaba ocurriendo. Físicamente es una cosa, pero espiritualmente era otra muy diferente. Realmente había una lucha, había un adversario. ¿Quién podemos pensar que Faraón hacía que Faraón realmente odiara tanto, persiguiera tanto, tuviera tanto resentimiento, si no era algo que venía del adversario, si no era algo que venía del mismo Hasatán? Entonces, si de la misma manera obró en Faraón, de la misma manera, amados, esta situación que está ocurriendo espiritualmente se está dando, entonces, en la circunstancia, ¿verdad? La dinámica de lo que está pasando con el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Ellos estaban allí, pero definitivamente había una lucha espiritual ocurriendo, que ellos no las estaban viendo, no las estaban viendo, pero de que estaba dando, ocurriendo, sí estaba ocurriendo. De no haber ocurrido, simplemente hubieran salido con permiso, Faraón los hubiera dejado ir de buena gana y nada hubiera sucedido. Pero la motivación de Faraón, el odio y el deseo de destruirlos, de acabar con ellos, de terminar lo que había empezado, eso no nace de un corazón natural, de una mente natural. Eso viene realmente de Hasatán, viene del adversario, viene del que quiere matar, robar y destruir. Así que este consejo que da el apóstol es perfectamente aplicado a lo que ocurrió, pero aún más allá es para nosotros tener la conciencia de la realidad de que hay una lucha, de que hay un adversario que ocurrió y ocurre y hemos visto y he leído otras narrativas. Pero si creemos que esto que pasó se va a volver a repetir, entonces tenemos que estar preparados, porque esta lucha espiritual se va a dar y se está dando, pero se va a recrudecer, se va a hacer más difícil, se va a hacer más notable, más evidente. Ya no es simplemente en Egipto, pues los van a trabajar trabajo forzado, no, ahora es esclavos, no, ahora también voy a matar a sus hijos, no, ahora tienen que también buscar la paja para hacer los ladrillos, o sea, se fue recrudeciendo hasta el punto que se hizo insostenible y hubo el Eterno que intervenir, tuvo que intervenir para hacer una redención. Y volverá a ocurrir una redención, la redención final. Así que esta misma lucha, amados, esta misma controversia, la vamos a experimentar, la estamos experimentando y la vamos a experimentar. No solamente a nivel macro de nuestras sociedades y nuestro gobierno, a nivel más micro.
en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en los asuntos domésticos que lidiamos día a día, quizás más pequeños, unos más grandes, pero tenemos muchas luchas, tenemos adversarios que vencer porque se levantan en contra de nosotros, no porque sea de nosotros, porque, como les digo, aunque es en contra del pueblo de Elohim para que no se cumpla el propósito de ese pueblo, para que no se dé ese plan. Si les preguntara, ¿quién pudiera pensar que Hasatán tiene la más mínima idea de que puede luchar con Elohim y vencerle? Yo estoy segura que ni él mismo lo cree, él lo sabe, pero sí quiere y puede hacer daño. Y ese es el interés, ese es su plan, el hacer daño. Como dijo Yeshua, es el padre de mentiras. Y no vino sino para matar, para robar y para destruir todo lo que se pueda, mientras el tiempo le dure. Así que, amados, es tiempo en que nosotros comencemos a mirar estas escrituras donde nos hablan acerca de la preparación de esta armadura, de cómo poder resistir, de cómo poder estar firmes. Fíjense como dice el apóstol cuando termina, y habiendo dicho todo esto, estar firmes. En otras palabras, es una batalla que si se prepara, se puede vencer y vas a salir victorioso. La vas a pasar y vas a pasar en pie, no vas a perecer en ella. Porque el que pelea contigo es el Eterno, es Elohim el que está peleando con cada uno de ellos. Israel solo no podía salir de Egipto. Tuvo que el Eterno intervenir para poderlo sacar. Pero hubo algo que también tuvieron que hacer. Así que, amados, este aspecto de esta lucha espiritual es algo que el Eterno nos está llamando la atención para que prestemos oído y ver y lo tengamos presente de que no es la película de Hollywood de El Exorcista y cosas así, no es eso, es otra cosa, es real, es el plan del enemigo, del adversario en contra de los hijos de la luz. Y eso viene desde tiempo antiguo, desde Adán, con Eva, y seguirá contigo y conmigo, con nuestros descendientes, si es que Yeshua no viene, hasta que llegue el tiempo del fin de él. Hay algo que esta semana estuve viendo y quiero compartir un poco sobre eso. Y es algo que se llama el Foro Económico Mundial. También se conoce como el Foro de Davos porque es una organización que es no gubernamental, es algo internacional, que tiene sede en Cologne y se reúne anualmente en Davos, Suiza. Y que sobre todo es conocida por su asamblea anual que se realiza en esta localidad, en Davos, que recientemente la reunión fue hace una semana. Allí se reúnen los principales líderes empresariales, líderes políticos, internacionales, como periodistas, intelectuales, y ellos analizan los problemas más importantes, más apremiantes que el mundo tiene, y entre ellos pues tratan de encontrar soluciones y todas esas cosas con referente a la salud, medio ambiente, etc. Esta organización existe desde 1971. Juntamente con ellos hay otras organizaciones mundiales que conocemos como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, entre otras, que más o menos tienen este tipo de dinámica. Lo interesante es que este tipo de organización, nadie las eligió, nadie votó por ellas. Están ahí, decidieron organizarse, vamos a reunirnos y de una manera u otra imponen sus políticas. Y esta semana, cuando se llevó a cabo esta reunión, hubo dos cosas que llamaron mi atención. Una de ellas es, entre los temas que se discutió y fue más bien como un tipo de informe, el avance de la agenda de LGTB. Esta persona reportó que en una encuesta
Más, entiendo que fue realizada en Estados Unidos, más del 20% de la generación Z son aquellos que nacieron entre finales de 1990 y a mediados del 2010, se identificaron, más del 20% se identificaron como parte de esa comunidad. Así que estamos hablando entre adolescentes hasta los 25, tal vez 30 años y quizás menos de adolescentes. Otra cosa que pasó en esta ocasión que llamó mi atención es que hubo una persona invitada, es una líder de la selva amazónica, hizo un ritual que eh, creo que es chamán, pero era una mujer, no sé si el femenino realmente es chamana, pero eso es lo que hizo. E hizo un ritual en público, todo el mundo lo estaba viendo, con las personas que estaban allí también presentes. Eh, y pensé, debe, ha llegado ya como un poco lejos, ¿por qué no invitar a otra persona pues, que haga una oración e invoque al Eterno? Porque no creo que ella estuviera invocando un espíritu lindo, eh, pero esta dinámica se está dando, estas situaciones están aumentando y cada vez es más. Son plataformas, agendas que se promueven desde estos foros y como les dije, no son personas que nadie eligió, pero son personas muy influyentes. Habían presidentes, líderes, primeros ministros, personas de mucho dinero, personas millonarias, que impulsan cosas que pues deben ayudar al medio ambiente, aquello y otras cosas, pero la realidad es que sabemos que detrás de todo esto hay otras agendas que están detrás de las agendas que se presentan. Así que preguntamos en estas circunstancias, sin dejar lo que está pasando en Egipto y tratar de traer una analogía de que así como pasó, así sucederá y viendo que esto está en un avance, está creciendo frente a nuestros ojos, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacer cuando nos encontramos frente al mar y nos persiguen? ¿Qué hacer cuando tenemos todas estas cosas que están ocurriendo en nuestra comunidad y nos vemos que, no sé si ustedes, pero uno se siente que como que te van llevando a un rinconcito, como que ya no eres del común, sino eres el extraño? ¿Qué hacer cuando sentimos la presión de nuestros problemas? Ya sea a nivel macro o ya sea nuestros problemas a nivel personal, a nivel de familia. ¿Qué hacer cuando la agenda de esta edad presente va tan acelerada que nos está llevando hasta el mismo final, hasta el final de la misma, perdón? Cuando vemos que el tiempo pasa tan rápido y todo se está ocurriendo frente a nuestros ojos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque nuestras vidas, en general, siguen una rutina, porque tenemos una familia, tenemos unos hijos, tenemos un matrimonio, tenemos gente que depende de nosotros y tenemos que seguir una rutina. Pero ¿qué hacemos en este aspecto? ¿Cómo yo me preparo para esto? ¿Qué puedo entonces yo hacer? ¿Cómo vamos a responder a estas nuevas circunstancias y a los retos que se nos presentan? Y la pregunta más importante que me hice, ¿cómo Hashem espera que respondamos? ¿Qué Hashem espera que nosotros hagamos en esta circunstancia? Vamos a ver entonces, analizando, ¿verdad? ¿Qué ocurrió esa noche? Podemos entonces, por esa analogía, entender qué es entonces lo que vamos a hacer cuando nos encontramos en esta situación sin salida, cuando sentimos que los ídolos están alrededor nuestro y los están como que, ay, los tenemos como que muy encima y no sabemos qué vamos a hacer. Tenemos que salir de aquí y no sabemos cómo vamos a hacerlo. ¿Qué pasó esa noche? Primeramente, Shemón nos dice 14:21, que es nuestro texto, y extendió Moisés su mano sobre el mar, y Hashem, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas
las aguas. La palabra para viento que utiliza aquí es ruach. Es el mismo ruach que aparece en Bereshit cuando dice que el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Así que ya tenemos un detalle muy importante sobre qué ocurrió esa noche. Segundo, la traducción literal de esa frase, un fuerte viento solano, sería un viento del este poderoso. Es la palabra que sería literalmente traducida, sería poderoso. Y la palabra para dividida es baja, porque realmente es una baja, partidas, y significa partidas o rotas. Es la palabra que se utilizó cuando ocurrió el diluvio, que las fuentes de las aguas fueron rotas. Es esa palabra. Quiere decir que lo que ocurrió en el mar, más que una separación, obviamente se separaron, pero hubo una partición, o sea, se partieron. Dice la palabra, como leyó el pastor en el texto, que las aguas se hicieron como un muro. Así que se partieron como si uno partiera un cake, parte el cake, lo separa y se hizo un muro a la izquierda y un muro a la derecha. Y eso fue lo que ocurrió en esa noche. Pero vemos entonces que otra ocasión, un fuerte viento tenemos en la escritura. En la fiesta de Shavuot, en el libro de Hechos 1:7-8 nos dice, y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las ocasiones, ni las épocas, que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, venga sobre vosotros. La llenura de la Ruach de alguna forma está vinculada a la pregunta que hicieron los discípulos con respecto al tiempo de la restauración de Israel. Cuando Yeshua responde esta pregunta, lo que ellos preguntaron, la pregunta que ellos hicieron fue, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Yeshua les responde, no, no te toca a ti saber eso. O sea, el tiempo yo no te puedo decir cuándo se va a restaurar. Lo que sí te puedo decir es que vas a recibir poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Entonces, si me hace yo hago esa pregunta y me da esa respuesta, les tengo que decir, bueno, pero parece que este asunto del Espíritu lo voy a necesitar para cuando llegue lo del asunto de la restauración, que estamos hablando de los tiempos finales. Es necesario entonces esa llenura del Espíritu. Esta instrucción que dio Mashiach no es solamente para sus talmidín, la leemos siempre históricamente porque fue lo que les dijo a ellos, sino también para todos aquellos que más tarde se convertirían en sus talmidín también. Pues como les dije, como escribió Rav Shaul, todas estas cosas fueron escritas para nosotros. Por lo tanto, la necesidad, el consejo, la instrucción de que vas a recibir poder cuando venga sobre vosotros la Ruach HaKodesh, y le da una instrucción específicamente con respecto a la fiesta en Shavuot, quiere decir que no era solamente para los discípulos, no era para ellos, ni los 120 que estaban allí reunidos aquel día, ni los 5,000 que más adelante luego se convirtieron, porque hay los demás. Y nosotros, todos necesitamos ser llenos de la Ruach de Elohim. Todos necesitamos ser sumergidos en el espíritu de Elohim. Todos necesitamos esa intervención. ¿Por qué? Porque si volvemos al relato, a la narrativa de Egipto, el viento, la fuerza del viento de la Ruach partió el mar. Así que si yo tengo dentro de mí una porción de esa Ruach, ¿qué no podremos hacer? Pedro sanó enfermos con su sombra. Así que esa llenura del espíritu de Elohim es necesaria, es imperativa para estos tiempos.
No es posible sostenerse en los tiempos finales y en los tiempos que estamos viviendo, donde hay mucha demanda de mostrar nuestra fe y mantenernos firmes en nuestra fe, si no estamos llenos de las ruas de los hijos. ¿Cómo vivimos llenos o llevados por las ruas de Elohim? Romanos 12:1 nos dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Hay que usar esos dones, hay que procurar los dones de la rúa. Y no vamos a entrar en la lista de los dones de la rúa. Pero los dones de la rúa, ¿qué son los dones? Son las capacidades sobrenaturales para ejercer el ministerio y edificar el cuerpo del Mesías. Son las herramientas que dio el Eterno a su pueblo, a la Quejilá, a los discípulos, para que pudieran hacer el trabajo que tenían que hacer. Porque quedarse donde estaban, quizás no les iba a hacer falta mucho a la rúa. Hacer lo que estaban haciendo hasta ese momento no nos sería tan necesario. Pero salir a predicar y a llevar el mensaje de salvación y enfrentarse a los retos y sobre todo a la oposición que iban a tener, necesitan las ruas de Elohim. Necesitamos entonces las ruas de Elohim porque estamos viviendo en tiempos donde se nos oponen. Nadie está a favor nuestro, amado. Nadie está a favor del pueblo de Israel, aunque aparentemente, pero la realidad es que a veces la aprobación y el respaldo depende y es efímera. En realidad, el mundo no quiere saber de lo que está envuelto en otras cosas. Así que sí hay oposición. Por lo tanto, vivir en una vida y ser llevado realmente por la Ruaj, hoy, amado, es imperativo. Nos dice Samuel, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Una vida guiada por la Ruaj no tiene temor de las adversidades y las enfrenta. Eso me recuerda la leyenda de Nashon. Hay que atreverse, pero ¿cómo uno se atreve? Realmente, ¿cómo uno se atreve a hacerle frente a algo así? ¿Cómo uno se atreve como Esteban a dar un mensaje y recibir las pedradas y morir allí? Amado, no hay manera en que algo así se pueda sostener si las ruas de Elohim no están en él. No hay manera. La única fuerza que puede venir, que nos puede nutrir y sostener en un tiempo tan difícil, es solamente las ruas del Eterno. Por nuestra propia fuerza no lo vamos a lograr. ¿Y cuál es la herramienta que los indios? La rúa. Porque Yeshua dijo, yo me voy, pero enviaré otro consolador. Así que Él está ahí, pero nosotros tenemos que procurarlo. Como hicieron los discípulos, esperaron en Shavuot hasta que llegó el día y se procuró ser llenos del Espíritu. Una persona llena del Espíritu puede enfrentar la adversidad sin temor. Jueces 7:7. El Eterno dijo a Gedeón, los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Una vida guiada por la Rúa confía en el poder de Hashem para obrar las cosas imposibles. Porque como no podemos hacer las cosas imposibles, lo posible, lo imposible lo hace Elohim a través de la herramienta que ha dejado su Rúa. ¿Qué pasó con los madianitas? Es una historia extraordinaria, amados. 135,000 soldados estaban prestos a enfrentar a Gedeón. Gedeón pudo reunir unos 32,000.
Pero Hashem le dijo, no, esos son muchos. Primero les dijo, reúna a los hombres, los que tengan miedo, temor, diles que se vayan para su casa. Y de esas se fueron 20.000, 20.000, 22.000, porque quedaron 12.000, 10.000. De esos 10.000 los llevó a un manantial a tomar agua. Allí, dependiendo de la manera en que tomaban agua, se fueron más de 9.000, 9.700, y se quedaron solamente 300 hombres. Y la narrativa bíblica nos dice que el Eterno hizo eso, ¿sabes por qué? Para que no fueras a pensar que fuiste tú el que lo hizo. Con 300 hombres salvaré y te entregaré a los madianitas en tus manos. Una vida guiada por la Rúa confía en el poder de Hashem para obrar las cosas que son imposibles. Cuando la Ruach de Elohim está en nuestra vida y tenemos esa certeza y esa llenura y esa manifestación, no hay temor y hay confianza. La siguiente, puestos los ojos en Yeshua. Una vida llena de la Ruach no quita su mirada de Yeshua. Cuando los discípulos se vieron en medio de una tormenta, Yeshua se les acercó y Pedro quiso caminar. Y mientras Pedro salió de la barca y mantenía su mirada fija en el maestro, Pedro caminó muy bien, pero cuando miró las olas, la situación cambió, comenzó a hundirse. Hay que tener nuestra mirada fija en Yeshua. Tenemos que ver y reconocer que Él es nuestro rabí, que Él es el que seguimos sus enseñanzas, la Torá como Él la enseñó. Puestos los ojos en Yeshua. El día que quitamos nuestra mirada de Yeshua, también se acabó. Él es nuestra esperanza. En Él fijamos nuestra mirada y seguimos sus pisadas. Una vida guiada por la Rúa no desvía su mirada del blanco ni del objetivo. No, no nos podemos entretener mirando las olas, mirando cuán grandes son, o cuánto sopla el viento, o si me puedo caer en el proceso. Una vida guiada por el Espíritu se mantiene concentrada, atenta y fija hacia la meta, hacia el objetivo. ¿Cuál es la fuerza que abre los mares? Ese es el tema, la premisa. ¿Cuál es la fuerza que abre los mares? Hebreos 11 nos da la respuesta. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe. ¿Qué fue la fuerza que abrió los mares? La fe, la emuná. Pero para fortalecer la fe necesitamos llenarnos de la Rúa. ¿Por qué? Porque necesitamos, amados, tener cada vez más experiencias, más encuentros con el Eterno que alimenten esa fe. Muchas veces uno, ¿verdad?, dándole vueltas y pensamientos sobre esto, sobre la fe, la emuná y cómo crecer, cómo creer, cómo confiar en el Eterno. Y mientras preparaba esta enseñanza, entendí que un elemento crucial para que nuestra fe sea firme es que también nuestra vida espiritual tiene que estar firme, alimentada por el Espíritu de Elohim, llena del Espíritu de Elohim, llena de experiencias con el Eterno, de intimidad con el Eterno, de conocer al Eterno. Eso alimenta y hace que nuestra fe crezca. No pueden estar separadas una de la otra. El viento recio era necesario para que el mar se partiera, pero ellos tenían que creer. Ellos tenían que dar el paso.
Y según la narrativa bíblica, o algunos se tiraron, y no me sorprendería. ¿Cuántas personas a veces en un incendio, en un edificio, se lanzan al vacío, sabiendo que seguramente no van a llegar vivos al suelo, pero le temen más arder en las llamas? No me sorprende que muchos se lanzaron al mar esperando un milagro, esperando que el mar se abriera, recordando las plagas, recordando las señales, recordando todo lo que hicieron, recordando el cordero, recordando la sangre, recordando todo esto, amados. Se lanzaron al mar creyendo que el mar habría de abrirse. Y por último, Primera de Juan, capítulo 5, 3 al 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Elohim. Así que tenemos que partir de que Yeshua es el Hijo de Elohim, de nuestros ojos estar puestos en Yeshua, de que nuestro espíritu tiene que estar alimentado del espíritu de Elohim, que tenemos que estar llenos de su ruaj y que tenemos que nacer, que todo lo que es nacido, todo lo que es transformado en el eterno, vence al mundo, porque ha sufrido una transformación. Porque el israelita que estaba del otro lado de la orilla, cuando cruzó al otro lado, no era el mismo. El israelita que cruzó al otro lado de la orilla entonó el cántico del mar, juntamente con Moisés y con Miriam. Había un cántico de alabanza, un cántico de exaltación, porque ese israelita ya no era el mismo. Había atravesado de muerte, salió de muerte, de lo que representaba Egipto, a una esperanza, a una tierra prometida, a una nueva vida. De la misma manera, amados, cada uno de nosotros tenemos que procurar esta transformación, tenemos que procurar que el Espíritu de Elohim cada día sea fuerte, que cada día podamos anhelar esos dones, que podamos anhelar y que esa presencia se siente, se manifieste a través de nosotras las personas que nos rodean, para poder fortalecidos y encontrar la apertura, el momento y la autoridad para romper los mares. Para cualquiera que sea el mar que estés atravesando, cualquiera que sea el mar que te próximo que nos toque o te toque atravesar, podamos estar firmes, podamos estar fuertes y podemos decirle al mar, pártete en dos, abre para poder salir y caminar en seco, como dice la Escritura. Shabbat Shalom, amados. Oramos. Bendito tú eres, Padre Celestial. Gracias, Abba, por tu amor, por tu presencia, por tu bondad, Abba. Te pido eterno y te doy las gracias por toda la palabra que ha sido enseñada y expuesta en esta tarde. Que sea tu gracia, tu amor, Abba, en fortalecer nuestras vidas, en ayudarnos, Padre, en mantenernos firmes y llenos cada día de tu espíritu, llenos cada día más de tu presencia, enfocados cada día más en Yeshua, tu Hijo, nuestro Mesías, Padre. Que nuestra emuná cada día se haga más fuerte, que crezca, Padre, que podamos enfrentar los retos y las adversidades de este mundo, Padre, y las unas que puedan pues, estar por venir. Ayúdanos, Eterno. Danos las herramientas para que podamos ser, Abba, aquellos hijos, tus discípulos, que puedan enfrentar cualquier tipo de adversidad. Y que los demás padres puedan ver en nosotros nuestra emuná, nuestra convicción, y que así también muchos emunes, Padre, se conviertan a ti, por los méritos de Yeshua.
Te doy gracias, Padre. Amén y amén.